buenos días, Dios les bendiga, hermanos, gusto de saludarles, de verles en este año ya 2017, ¿no? Estoy contento de poder una vez más compartir la palabra y yo quiero invitarte a que tengamos nuestro corazón abierto a escuchar la palabra del Señor en este día. Vamos a orar al Señor dándole gracias por la vida y por todo lo que tenemos y somos, amén. Así que cierre sus ojos, invoquemos el nombre del Señor. Dios mío, te damos gracias por tu misericordia en nuestras vidas, Señor, porque lo que tenemos y somos y todo lo que seremos y tendremos, Señor, es por tu gracia. Y hoy día, una vez más, Señor, queremos expresar la gratitud que brota de un corazón que ha reconocido, Señor, esta dependencia absoluta de ti, Señor. Queremos humillarnos delante de ti y rogarte, Señor, que en este día tu palabra, Dios, nos hable a todos los que estamos acá y podamos, Señor, ser sensibilizados, Señor, ser convencidos por la realidad de tu palabra y el mensaje que tú quieres entregar a nuestra mente y a nuestro corazón. Te damos las gracias, Señor, oramos para que toda necesidad, Dios, que hoy nuestra iglesia, nosotros tengamos, sea suplida una vez más por ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a comenzar durante el verano una serie que he titulado Canciones del Corazón. Vamos a estar estudiando salmos, algunos salmos seleccionados, no todos los salmos porque son bastantes, ¿cierto? Pero hemos seleccionado algunos salmos para que durante todo el verano estemos compartiendo. Cada salmo en sí mismo es un tema y ese tema es la expresión del corazón de hombres que han tenido relación con Dios. Los salmos son muy hermosos porque de alguna manera están reflejando las oraciones, las plegarias, los anhelos de personas como tú y como yo que de alguna manera tienen una relación con Dios, pero están en relación con Dios y al mismo tiempo enfrentando la vida. La vida que no siempre es fácil. La vida es una vida, hoy día en particular, una vida muy desafiante. Y por eso, cuando vemos los salmos, nos vamos a dar cuenta que las expresiones del corazón, y yo le puse canciones del corazón, son realmente la expresión muy actual de lo que nosotros como seres humanos podemos experimentar todo el tiempo. Por eso los salmos que he seleccionado son de distinto tipo, porque hay varios tipos de salmos. Hay salmos de alabanza, hay salmos implicatorios, hay salmos que tienen que ver con lamento. Hay distintos tipos de salmos y yo quiero invitarte que durante el verano, si estás de vacaciones, de todas maneras puedas sintonizar la radio de YouTube y poder escuchar la predicación, porque cada salmo en particular yo espero que Dios lo use para hablar a tu corazón como Dios quiere, como yo también anhelo que pase en esta mañana. Así que estos poemas bíblicos, diría yo de alguna manera también, son estas expresiones del corazón que nos permiten ver, por un lado, la grandeza de Dios, pero por otro lado, la tremenda necesidad humana. Nosotros somos seres humanos y a pesar de que podemos tener ciertas capacidades que Dios ha puesto en nosotros, para enfrentar la vida es necesario claramente tener un proveedor mucho mayor que nosotros. Y yo quiero leer con ustedes hoy día el Salmo 23 para que abra su Biblia. Y he titulado la enseñanza Salmo 23 en yo sostenido, con la idea esta de la música, en yo sostenido, para que nos demos cuenta que el Salmo 23 es un salmo muy hermoso, que expresa el corazón de un hombre que tiene contacto con este Dios tan grande que nosotros alabamos y cantamos. Salmo 23 dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué hermoso salmo
Y yo quiero que desde ya abras tu corazón y seas impactado por la palabra. Porque quien escribe este salmo es reconocido como el rey David. David fue pastor de ovejas y desde su misma experiencia hace esta reflexión sobre el cuidado de Dios. David tenía muy claro qué significa ser un pastor y un pastor de ovejas. Y por eso es muy clara esta analogía que en la Biblia podemos ver, esta relación del gran pastor, quien es Dios y tiene cuidado de su rebaño, de sus ovejas. David pone este énfasis en el Salmo, pero quiero que usted note que David no está hablando de un pastoreo general. Dios pone claramente una relación personal como expresión de este salmo. Él dice: Jehová es mi pastor. Él no está hablando de una manera general diciendo Jehová es pastor de todos. Esto hace referencia inmediatamente que de manera profunda en el corazón de David, para él de manera única, Jehová era su pastor. Y esto yo quiero que usted lo entienda, que es importante, porque además de ser Jehová, Dios de todos nosotros, Jehová es tu pastor, tuyo, para ti. Solo para ti. Y no se trata de egoísmo, se trata de tener la experiencia de mirar a Dios de una manera más cercana que quizás lo has visto hasta hoy día. Porque Jehová no solo es el pastor del mundo y de los hijos de Dios más bien, sino es el pastor de manera única y personal de cada uno de nosotros, porque Dios tiene la capacidad de estar plenamente con todos al mismo tiempo y con todo su potencial. Dios, cuando está contigo, no deja de estar conmigo. No es como nosotros, no es como cualquier pastor. Y por eso hoy día quiero expresar en algunos puntos esta realidad del Salmo y que podamos escarbar en él para que nos demos cuenta de quién estamos hablando. Porque Jehová es nuestro pastor y es un gran pastor. Amén. Lo primero que quiero notar es que cuando él parte el Salmo, él dice Jehová es mi pastor, en la práctica está implícita ahí una pregunta: ¿quién es mi pastor? Él de alguna manera se preguntó: ¿quién es mi pastor? Y él responde: Jehová es mi pastor. Esta pregunta es importante. ¿Sabes por qué es importante? Para ti y para mí. Porque la vida es dura, la vida es difícil. Si tú crees y te apoyas en la idea de que puedes solo enfrentar la vida, te vas a dar cuenta al corto andar que no puedes. Si tú crees que puedes enfrentar una relación y comprometerte a un matrimonio, empezar un proyecto, educar hijos, solo, te vas a dar cuenta que no es posible. Que vas a arruinar tu vida si no estás solo, que necesitas a alguien más grande que tú. Y por eso cuando el Salmo 23 está expresando en el inicio Jehová es mi pastor, hay un reconocimiento implícito de David de que él es un hombre que necesita a Dios y que necesita a un pastor que le ayude, a alguien que le ayude, como a todos nosotros. Todos los que estamos aquí necesitamos ayuda. El día que pensamos que somos capaces de guiar y sostener nuestras vidas, fracasaremos. Pero cuando comenzamos nuestra vida del principio a fin, siendo conscientes de nuestra debilidad y entendiendo que hay un Dios que quiere ser nuestro pastor, nosotros podemos vivir la vida de una manera muy diferente a lo que la mayoría de la gente de este mundo vive. La gente está desesperada, la gente tiene ansiedades, la gente tiene depresiones, no sabe qué hacer con su vida. A pesar de que conocen técnicamente que puede haber un Dios, es muy distinto a darse cuenta experiencialmente, existencialmente, de que ese Dios es mi pastor. No es el pastor de otros solamente, es mi pastor. Y esto es interesante porque cuando él parte el Salmo, hermanos, él dice Jehová es mi pastor. ¿Y por qué esto es interesante? Porque cuando él nombra a Dios, lo nombra por el nombre que no se nombra, ¿eh? Ese nombre innombrable, como dice el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Es tan sagrado ese nombre, tan sagrado, que no lo repiten. Porque cuando hablamos de Dios, cuando hablamos del Dios de la Biblia, estamos hablando del único Dios verdadero, el único Dios que es preexistente, que es eterno, el único Dios que es todopoderoso, el único que todo lo puede, el único que no se parece a nada ni nadie. Él es especial y único. Cuando él entiende y parte este salmo, él está expresando claramente que su Dios, quien es su pastor, no tiene comparación con ningún otro. No hay otro como él, hermanos.
porque solamente Él es Dios. Ese Dios, cuando Él dice, Jehová es mi pastor, está diciendo que solo Él es el que crea. Él es el que se revela a sí mismo. Es un Dios que se revela, no es un Dios que se inventa a la gente. Es un Dios que impone su voluntad sobre el hombre y sobre el cosmos, porque tiene toda la autoridad sobre toda la creación. Es el Dios que tiene el poder y la autoridad de disponer todas las cosas, de traer las cosas que no existen a existencia, de traer la muerte a la vida, de dar vista a los ciegos, de caminar sobre el agua. Ese es Dios. Es ese Dios, Jehová, el que juzga y salva. Es ese Dios que a Él es el dueño de todo. A Él le pertenece todo lo creado. A ese Dios que solamente Él podía preservar en su pacto una generación hasta nosotros. Él pudo preservar la simiente porque Él es Dios. De ese Dios está hablando David. ¿Por qué es importante entender esto? Jehová. Porque cuando nosotros vivimos la vida comprendiendo la realidad de Dios, porque todos los que estamos aquí creemos en Dios, pero ¿cuál Dios? ¿Qué idea de Dios tenemos? Es tan importante conocer al Dios de la Biblia, al verdadero Dios, porque cuando uno conoce al verdadero Dios y eso es real en tu corazón y en tu vida, puedes expresar canciones de tu corazón como las del Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando alguien tiene una idea de un Dios distinto al Dios de la Biblia, no va a expresar la canción de su corazón, Jehová es mi pastor y nada me faltará, sino que no sé quién es mi pastor y no sé si algo me faltará. Duda, teme, se asusta. Pero cuando alguien conoce al Dios de la Biblia y experiencialmente y firmemente es su pastor, a aquel no teme. ¿Me estoy explicando, mi familia? Por eso las canciones del corazón, como he titulado, estos salmos son tan especiales. Porque son la expresión de corazones débiles, como el tuyo y el mío. Corazones que dudan también. Y vamos a ver, pero también la expresión de corazones que han afianzado en la palabra de Dios. Que se han afianzado en la verdad de la palabra. Y expresan con cánticos, con poesía, lo que ellos sienten y piensan de Dios. Por eso son tan hermosos. Si alguien entonces, hermanos, reconoce sus limitaciones y necesita de un ser superior en la vida, ¿cuántos tienen necesidad de un ser superior en la vida? ¿Cuántos lo pueden reconocer? Yo lo reconozco. Yo no puedo. Hermanos, si tú reconoces que necesitas a un ser superior, yo te quiero dar un consejo en este día, que es acorde a la palabra. Dado que las cosas que tienes que enfrentar en la vida son tan complejas, son tan difíciles, son tan impasables para el ser humano, incluyendo la propia salvación del hombre, que tienes que asegurarte que aquel pastor que te va a pastorear sea ese Dios, que es el único que puede sacarte de estos problemas. Porque si tu Dios es un Dios inventado, si tu Dios es un Dios pequeño, no vas a poder Él hacerlo. Pero cuando tú tienes el Dios de la Biblia, el Dios que se reveló a nosotros, ese Dios todo lo puede. Y es muy bueno pegarse a Él. Amén. Entonces, este salmo es tan precioso porque cuando Él usa esta idea del pastor, Él no está hablando de una idea de mucho renombre, del rol del pastor. El pastor era una persona común y corriente. Una persona que se dedicaba a cuidar las ovejas. Uno que no tenía jinetas, ¿no? Que no tenía un gran apellido quizás, diríamos hoy día actualmente. No tenía mucha plata. Era un hombre del campo que pastoreaba los animales. Y qué hermoso es ver que ese Dios, siendo el Dios de los cielos, es capaz de venir a nosotros como un pastor y acompañarnos y estar con nosotros y guiarnos. Ese es el Dios de la Biblia. No es un Dios lejano, es un Dios muy cercano, que se acerca a sus ovejas. Diga conmigo, ve. Somos ovejitas del Señor, ¿no? Entonces,
El primer punto que quiero entonces que usted abrace en su corazón es ¿quién es ese pastor? Ese pastor no es cualquier pastor. El Dios de la Biblia es el Dios de los cielos y que tiene toda la capacidad de poder pastorearte y suplir, en el contexto, usted lo va a ver del Salmo, todas las necesidades que tiene el ser humano. Todas las que nosotros realmente necesitamos. Y por eso, además de saber quién es nuestro pastor, tenemos que saber qué va a hacer ese pastor, qué es capaz de hacer este pastor. Y el Salmo, hermanos, lo muestra con claridad, porque él figura y nos muestra en el contexto que Dios suple comida. ¿Se fijan que él nos lleva a los pastos, nos lleva a corrientes de aguas, Él nos da de comer, de beber, y también hay algo más que está implícito en este Salmo, que Dios también nos guía. Usted reconocerá, y seguramente lo ha escuchado, que las ovejas son animales muy indefensos. Los animales, las ovejitas en particular, necesitan ser guiadas. Además de ser guiadas al alimento, ser guiadas hacia lugares seguros. No son capaces las ovejas de hacerlo por sí mismas. Esta analogía es tan importante porque refleja la condición incluso de nosotros como seres humanos. A pesar de tener inteligencia, el pecado ha afectado tanto nuestra vida, nuestras propias pasiones, que nos hace difícil vivir una vida sabia si no tenemos incluso la sabiduría que viene de Dios. Por eso este salmo, cuando muestra a Dios de lo que Él es capaz, Él dice que Él es capaz de darnos el alimento que necesitamos. Él es capaz de darnos el líquido, la bebida que necesitamos. Él es capaz también de guiarnos. Pero fuera de eso, agrega que nada nos faltará. Esa palabra, que diríamos es la más importante del verso 1, podríamos marcarla ahí. Jehová mi pastor, nada me faltará. Es una convicción que tiene David porque él conoce a Dios. Cuando alguien conoce a Dios, sabe que Dios suplirá todas sus necesidades de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo sabe. Por lo tanto, en medio de la falta, espera y ruega confiado a su pastor que Dios supla. Ruega y confía. Amén. Ese es nuestro Dios. Y es un Dios que además de suplir toda necesidad, es un Dios que nos va a acompañar y nos está acompañando en la vida. Vaya por favor al verso 4. ¿Lo tiene? Dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a temer? Porque tú estarás conmigo. Hermano, el pastor en el campo tiene el rol de proteger a las ovejas de los depredadores. El pastor es el que ahuyenta a los depredadores con su palo. Golpea a los animales que intentan atacar a sus ovejas. Dios es ese. Dios es aquel que está al lado de nosotros defendiéndonos todo el tiempo. ¿Te des cuenta o no te des cuenta? Lo logres ver o no lo logres ver, Dios te defiende. Porque hay alguien que te quiere matar, Satanás. ¿Te des cuenta o no te des cuenta? Hay un Dios que está resistiendo y defendiendo nuestra integridad. Porque Dios ama a sus ovejas. Dios guarda, cuida a sus ovejas. Y Él dice que cuando alguien conoce a ese pastor, entiende que aunque esté en el valle de la sombra y de la muerte, él no tendrá temor porque hay un Dios que está con él. Pero no es cualquier Dios, y vuelvo al primer punto, es el Dios de los cielos. Dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces Dios no es solamente un Dios que suple necesidades materiales, sino es un Dios que también suple necesidades emocionales. Es un Dios que suple nuestras necesidades espirituales. Es un Dios que suple todo lo que nosotros somos. La pregunta es: ¿bajo qué pastor estás siendo pastoreado? ¿Quién es tu pastor? Yo te animo a acercarte al pastor de Dios, al pastor de los pastores, al Dios de los cielos. Tenemos que a veces dejar de ser cabritas y pasar a ser ovejitas. Las cabritas, ¿cómo son? Como las cabras del monte, ¿no? ¿Cómo son las cabras del monte?
anda a tratar de meterlas a un corral. Se te arrancan, saltan las vallas, se escapan y anda a pillarlas porque andan por ahí. Hay creyentes que son cabritas, parecen cabritas en vez de ovejitas. Las ovejitas son más dóciles. Las ovejitas andan, escuchan la voz del pastor y lo siguen. Lo siguen. Dios nos llama todo el tiempo, hermanos. Por medio de su Santo Espíritu, Dios nos llama, nos habla todo el tiempo. Puedes estar en tu trabajo y Dios te habla. Puedes ir camino a casa y Dios te habla y te hace reflexionar sobre tus caminos, sobre lo que has dicho, sobre lo que has pensado, sobre lo que quieres hacer o lo que no estás haciendo. Porque ese es el pastor. Se preocupa por nosotros. Porque nos ama, iglesia. Y David lo tenía muy claro. Qué hermoso es ver un corazón impactado por ese amor de Dios sobre él. Qué hermoso es ver un corazón agradecido y que puede cantar desde su corazón porque conoce a Dios y las dádivas de Dios. Una persona que conoce a Dios y sus dádivas, su corazón canta. Una persona que conoce al Dios de los cielos, que conoce a Jehová, el pastor, su corazón canta, su corazón alaba, su corazón es agradecido. Porque conoce a ese pastor. Amén. Por eso es tan relevante conocer el Salmo 23. Alguna gente lo sabe de memoria, pero no todos conocen al pastor del Salmo 23. Algunos pueden recitar el Salmo 23 y se lo enseñaron desde chico, pero pocos conocen al pastor del Salmo 23. Hay que conocer al pastor del Salmo 23 para que tu corazón cante. Amén. Cuando él habla en este verso que el Señor está con nosotros en el valle de la sombra y de la muerte, ¿a qué se refiere? Este salmo muchas veces se ocupa en los funerales, ¿no? No sé si usted lo ha escuchado, que asocian el valle de la sombra y la muerte cuando estemos más allá, no más acá, más allá. Cuando estemos ya en el umbral, al otro lado, ¿cierto? Pasando al otro lado, en el túnel. ¿Se imaginan el túnel y la lucecita al fondo? ¿Se imaginan ese paso del valle de la sombra y la muerte? Y claramente la Biblia no lo enseña así. La Biblia es clara en definir cuál es el valle de la sombra y de la muerte. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 1, versos 78 y 79. Quiero que veamos ahí qué es el valle de la sombra y de la muerte. Eso no es después de la muerte. El valle de la sombra y la muerte está aquí en Lucas, veámoslo, 1, versos 78 y 79. Lucas capítulo 1, versículos 78 y 79. Está hablando aquí de la misericordia de nuestro Dios, manifestada justamente en el mismo contexto del Salmo 23, verso 4. Dice que Dios es tan misericordioso, es tan amante de su pueblo, es tan amante de los seres humanos, que Él no los deja solos en este mundo, porque el valle de la sombra y de la muerte no es la muerte. El valle de la sombra y de la muerte es esta vida. Dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, la luz verdadera, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Dios en su entrañable misericordia nos visitó desde lo alto. ¿Quién vino a este mundo del cielo? Jesús el Señor. En el contexto de Lucas capítulo 1, cuando dice que Dios tuvo misericordia y nos visitó la aurora, es Cristo, la luz de la aurora que nos visitó, para que pudieran los seres humanos experimentar incluso, hermanos, más cerca a aquel Dios. Por eso los apóstoles pudieron decir, pudimos tocarlo, pudimos verlo, pudimos abrazarlo al Verbo, pudimos tener la experiencia de tenerlo tan cerca. Ese Dios, de la misma manera como en el Salmo 23, es un Dios que no deja solo a los seres humanos en este valle de la sombra y la muerte. Es un Dios que nos acompaña, es un Dios que se acerca. No es un Dios que nos mira desde el cielo y nos dice, yo te ayudo a la distancia. Es un Dios que se mete con nosotros. Es un Dios que está con nosotros. Es más, de hecho, el verso 5 hace referencia que Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Además de acompañarnos, Dios
tiene preparada felicidad, aliento, ánimo para su pueblo. Dios no solo viene a sentarse al lado de nosotros y decir estoy contigo, sino que Él suple nuestras necesidades hasta más profundas del alma, hermanos. Los momentos más difíciles de la vida, cuando hemos estado tristes, Dios ha podido alegrar nuestro corazón, porque Dios es capaz de convertir la tristeza en gozo, en danza, hermanos. ¿Cuántos han podido experimentar eso? Porque Dios es nuestro pastor, que se preocupa no solo de que comamos y vistamos, sino de todas nuestras necesidades. Por eso Él dice, nada os faltará. ¿Se dan cuenta, mi familia? Qué hermoso es el Salmo 23. Es una canción preciosa. Dan ganas de ponerle otra música y ponernos a cantar, ¿cierto? Por lo tanto, hermanos, este Salmo 23 nos está mostrando que Dios es pastor, pero es conocido el Salmo 23 como el Salmo del buen pastor, pero las figuras que aparecen de Dios no es solo de un pastor, también aparece la figura de un protector, de una persona que está protegiendo, acompañando y otro que está alentando, hermanos. Es una figura bastante amplia la que aparece en el Salmo 23. Y tiene esta analogía de los pastores que peregrinaban a Jerusalén y que mientras peregrinaban a Jerusalén y caminaban, Dios los acompañaba, Dios los cuidaba, los alimentaba. Y en este valle de la sombra de la muerte, hasta llegar al templo de Israel. Muy similar y es la misma analogía que podemos experimentar nosotros en esta vida. Nosotros hoy día estamos en el valle de la sombra de la muerte, pero estamos camino a la eternidad. En aquel lugar no habrá lloro ni tristeza. Es la plenitud de la provisión del Señor. Hermano, hoy día nosotros estamos entre un ya y un todavía no. Hay cosas que Dios ha establecido para su pueblo materialmente, concretamente, y hay cosas que están en desarrollo. La plenitud de la provisión de Dios viene en el cielo. Pero hoy día, hermanos, hoy podemos disfrutar a ese Dios más cerca de lo que quizás hoy día tú lo has experimentado. ¿Por qué quiero recordar entonces el Salmo 23? Porque a veces necesitamos pegarnos al pastor. Y no me refiero a mí, por supuesto. Me refiero al pastor de los pastores. Al Dios de los cielos. Porque a pesar de que podemos conocer técnicamente de que Dios está ahí, otra cosa es saber que Él es mi pastor. Amén. Por eso, hermanos, esta idea que Él plantea de que el Señor es su pastor, de que aunque ande en valle de sombra de muerte, el Señor está con él, que el Señor le va a dar comida a través de los pastos, que le va a dar de beber junto a las corrientes de agua. Toda esta idea de suplir. Es más, cuando Él invoca el nombre de Jehová, entendiendo qué significa Jehová, como lo expliqué al inicio, cuando Él comprende toda esta realidad y sabe quién está detrás de todo esto, puede exclamar lo que dice el verso 6. ¿Quién no tiene claridad en todo lo anterior? No puede decir el verso 6, pero David lo dijo, porque él sabía quién era Dios. Y él dijo entonces, ciertamente, no hay duda, yo no dudo, no puede haber duda, ciertamente, si hay un Dios de ese tamaño, con esas intenciones, que ha demostrado todo el tiempo quién es y qué es lo que quiere hacer, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Caso cerrado. ¿Se da cuenta? Que esa declaración última del Salmo 23 no es cualquier declaración. Esa declaración del Salmo 23 al final, cuando él dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida, y agrega, y en la casa de Jehová moraré por largos días, es una determinación por la certidumbre que David tiene de quién es Dios. Cuando alguien sabe quién es Dios, está seguro, ciertamente, que el bien y la misericordia le seguirá todos los días de su vida. Si en tu corazón has albergado dudas sobre la provisión de Dios, si en tu corazón has dudado de que Dios te va a ayudar, si en tu corazón hay temores, es porque no estás ciertamente claro quién es tu pastor. Crees conocer quién es tu pastor. La invitación siempre de la palabra es que le conozcas un poco más. Porque mientras más conoces quién es tu pastor, más ciertamente vas a declarar el bien
y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, desde ahora y para siempre. ¿Lo estamos viendo, mi familia? El Salmo 23 es, al mismo tiempo que está escrito en honor a Dios, es una confesión de fe tan potente, porque él declara quién es Dios, pero al mismo tiempo declara su confianza en Dios. Yo sé que si tengo un Dios de este tamaño, el bien y la misericordia jamás se van a alejar de mí. El bien y la misericordia, hermano, te va a seguir, te sigue. No te gotea, te sigue cuando estás pegado a ese pastor. Lo estamos viendo, amados. ¿Cuántos se quieren pegar más al pastor de los pastores? Por eso es tan importante tener comunión con Dios. Por eso es tan importante conocer a Dios. Por eso es tan importante que oremos, que leamos las Escrituras, para que ese Dios se revele en nuestro corazón. David, a pesar de ser un hombre falible, como tú y yo, a pesar de pecar, y ustedes conocen el relato de la Biblia respecto de David, él era un hombre que estaba cerca de Dios. Un hombre que Dios le hacía reflexionar. A veces somos, quizás diríamos, quizás menos pecador que David, dirá alguno, ¿no? Pero si hay algo que no tenemos como David, es el corazón que tenía David. Él tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Era un corazón humilde, que se arrepentía y cambiaba. Hay algunos de acá que tenemos un corazón duro, que a pesar de golpearnos una y otra vez, seguimos siendo testarudos, lejos del pastor de los pastores. El llamado del Salmo 23 es: vengan, acérquense al pastor, porque David conoce al pastor y nos está invitando a que confiemos en ese pastor, a que nos acerquemos a ese pastor, que sepas que ese pastor es capaz de dar el bien y la misericordia todos los días de tu vida. ¿Lo ven, mi familia? Qué hermoso es esto. Por eso, cuando vemos esto es una declaración del conocimiento de David y de la experiencia de David. Es una declaración que él tiene certidumbre basado en Dios, no en él. Porque el que Dios sea el buen pastor, el que Dios dé todo esto, no tiene que ver con que David era como era. No tiene que ver con que David tenía ciertas cualidades o ciertas fuerzas. Dios es el pastor. Dios lo da porque Él es generoso. Tenemos que pegarnos a Él. Tenemos que depender de Él. Y al mismo tiempo, entonces, es una declaración de esperanza. Porque Él dice: habitaré en su casa todos los días. Y voy a estar hoy día en su casa y en la eternidad en su casa. Habitaré en su casa, en la casa de Jehová, moraré por largos días, por toda la eternidad. Hoy estás en su casa y en el futuro estarás en su casa. Esa tiene que ser tu esperanza para la vida. Que a pesar de que no está materializada toda la gloria y la gracia de Dios sobre nosotros, materializada, nosotros vivimos con la esperanza que estamos en la presencia del Señor. Estamos en su casa, estamos escondidos en el hueco de su mano y lo estaremos por siempre, porque nada los puede arrebatar de su mano, hermanos. ¿Lo estamos viendo, amados? Entonces, cuando vemos el Salmo 23, podemos reconocer y responder esta pregunta: ¿quién es ese pastor? Jehová. Jehová es el pastor. ¿Qué es capaz de hacer? Todo lo que nosotros necesitamos. Transformar nuestra vida, guiar nuestra vida, sustentar nuestra vida, cambiar nuestro carácter, hacer nuevas todas las cosas, restaurar nuestro corazón, restaurar nuestra vida, restaurar nuestros matrimonios. Dios puede hacerlo. Dios puede, ¿sabes? Dios puede. Pero además de eso, nosotros tenemos que entender que este Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Porque Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Porque el pastor es capaz de dar la vida por sus ovejas. Isaías 9, por favor, ábralo, versos 1, 2, 6 y 7 vamos a leer. Para que se dé cuenta que este Jehová del Antiguo Testamento, este Dios
que pastorea a su pueblo, está prometiendo que enviaría a alguien a pastorear directamente en este mundo, que es lo mismo que yo les referí en Lucas capítulo 1. Dice así, Isaías 9, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues el fin llenará la gloria del camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿Qué está hablando ahí? De que vendría la luz de la aurora a la tierra de Neftalí y Zabulón. Y Jesús, eso está en el Nuevo Testamento, cumplió esa venida de Neftalí en la región de Neftalí y Zabulón. Eso es una profecía que está cumplida en el Nuevo Testamento. Y sigue diciendo, ¿para quién va a venir esa persona que va a visitar? Verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierras de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Quién es la luz? Jesús. Es lo que está en Lucas que acabamos de leer. Vamos, saltemos al verso 6. ¿Quién es esa persona que visitaría y traería luz en medio de la oscuridad? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿Cómo se llamará Jesús? Admirable, ¿qué más? Consejero, ¿qué más? ¿Cómo se le llama a Jesús? Dios fuerte, ¿qué más? Padre. Esta es una profecía, hermanos, que apunta a Cristo y se le llama Padre eterno. Se le llama Dios fuerte, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El clímax del pastoreo, hermanos, el clímax del pastoreo de Dios fue venir en carne a pastorear a su pueblo. En el Antiguo Testamento Jehová pastoreó siempre a su pueblo y Él vino a pastorearlo en Cristo. La profecía de Jesús, el Padre eterno, el Dios fuerte, fue cumplida. Él estuvo con nosotros, pastoreando. Por eso, hermanos, como conclusión, tenemos que reflexionar sobre quién es nuestro pastor. ¿Cómo experimentamos hoy nuestro pastor? ¿Cómo vivimos a nuestro pastor? Porque cuando es así, ciertamente sabrás y conocerás que el bien y la misericordia te siguen. Acompáñeme por favor también a Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. Mateo 11, 25 al 30, dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios nos quiere pastorear hoy día. ¿Cómo lo hace? Cuando vamos a Jesús. Cuando tú invocas el nombre del Señor, cuando clamas al Señor, cuando clamas a tu Padre por medio de Jesucristo, Él te dice: ven a mí, todos los que estáis cargados, trabajados, ven, yo te pastoreo. Ven, yo te pastoreo.
No sigas solo. No sigas solo viviendo la vida. Podemos estar en la iglesia sin pastor. Podemos cantar en los devocionales, leer a veces el texto sin pastor. Jesús dice, ven a mí. Los fariseos leían el texto, hermanos. Los fariseos mataban animales por sus pecados. Los fariseos hacían el ritual. Y Jesús les decía, ustedes no quieren venir a mí para vida eterna. Jesús confrontó a los fariseos porque se transformaron en personas religiosas que hacían lo que el texto decía, pero no iban a Jesús. El llamado para nosotros en esta mañana es vengan a Cristo, vengan a Jesús, para que encuentren al Padre en Cristo, porque en Cristo está el Padre y el Hijo en Él y el Padre en el Hijo, hermanos, y Él en nosotros. ¿Por qué muchos cristianos viven asustados, desenfrenados? ¿Por qué no avanzan en su santificación? Porque están lejos del pastor, de los pastores. Diga conmigo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él dice en Juan 10, 11, 14, y lo cité hace un minuto, yo soy el buen pastor, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Él lo hizo. Y Él es capaz de hacerlo, hermano. Si hay alguien capaz de dar la vida por ti, esa persona es quien tiene que importarte. Hermano, si hay alguien que es capaz de dar la vida por ti, esa persona debería importarte. Que deje de ser una religión. El verso 14, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Por eso, hermanos, yo anhelo en mi corazón que este verano, si te vas de vacaciones, si alguno de ustedes va a tener el privilegio, ¿cierto?, de salir unos días de paseo, no deje al pastor en la casa. El pastor va contigo. Pégate al pastor. Habla con tu pastor. Depende de tu pastor. Clama a tu pastor. Porque Él te ama. Amén.